Muy buenas noches. El Colegio Monteverde y Colegios Hermanos, unidos en este ciclo de conferencias, deseamos que cada uno de ustedes que nos acompaña esta noche y sus familias estén muy bien. Agradecemos el apoyo del Liceo Monterrey que hace posible llevar estas conferencias a sus hogares. En este amor tan grande que tenemos por nuestros hijos y al ver lo pequeños que son, sin darnos cuenta podemos caer en ir eliminando o resolviendo las dificultades que ellos encuentran en su camino. Pero, ¿de qué manera esto puede afectar su desarrollo integral? Esta noche tenemos como invitado especial a Sergio Casadero, especialista en el tema, con la conferencia Hijos Nenes, Seguro Ninis, dirigida a padres de familia de preescolar. Sergio es maestro en comunicación institucional por la Universidad Panamericana, maestro de Ciencias de la Educación Familiar por el Instituto de Enlaces Educativos, máster en asesoramiento educativo familiar por el Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense, y licenciado en Educación Familiar por el Instituto de Enlaces Educativos. Es socio fundador y director de EDUCAF, Profesionales en Educación Familiar AC y Destino Canadá AC, ambas dedicadas a impulsar programas educativos y brindar una formación integral y profesional a todos sus participantes. En el ámbito académico, ha fungido como docente durante más de 30 años, impartiendo clases desde el nivel básico hasta el nivel maestría, destacándose por sus métodos de enseñanza. Es conferencista a nivel nacional e internacional, miembro del claustro de expertos en distintas instituciones como el High Potential Development, la Universidad Panamericana, la Universidad Anáhuac, colaborador en Red Familia, el programa de radio Excelencia Personal y el Heraldo de México. Actualmente se desempeña como consultor independiente y es creador del método Cómo Hacer para Crecer, que ha impactado cerca de 140,000 personas. Está felizmente casado desde hace 29 años, es padre de 6 hijos y abuelo de un hermoso nieto. Sin más preámbulo, Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias, Lu. Agradezco mucho tu presentación y es un gusto estar esta noche con todos ustedes. Quiero agradecer principalmente la invitación al Colegio Monteverde y la participación de todos los colegios hermanos y la comunidad de cada una de sus familias que nos acompañan esta noche. Pues sin más preámbulos, si les parece bien, vamos a dar inicio a este tema que me parece muy apasionante, muy interesante y que seguramente a todos nos mueve este título al decir Hijos Nenes, Seguro Ninis. ¿De qué se trata? ¿Cómo vamos a descubrir la forma de educar a nuestros hijos para que crezcan seguros, libres, felices? Creo que todos es lo que buscamos y queremos conseguir a lo largo de nuestra tarea educativa como padres de familia. Pues bien, quiero comentarles, vamos a hacer esta presentación dividida en 4 partes. Vamos a hablar en primera instancia del momento actual, de cómo está esta situación que estamos viviendo hoy en día, para dar paso a ir desglosando este título. Por una parte, ¿a qué me refiero cuando hablamos de los hijos nenes? ¿Cuáles son estas características o consecuencias que podríamos tener de unos ninis? Y posteriormente, para dar paso a descubrir algunas pautas que nos puedan ayudar para poder educar a nuestros hijos y que crezcan de una forma segura. Pues bien, lo que tenemos hoy en día y derivado ya a un tiempo en el pasado es un grado de inseguridad. Es decir, vemos momentos de muchísima inseguridad que nos genera sobre todo miedo. Mucho miedo, mucha inseguridad en el momento de educar. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaremos haciendo mal? Tenemos miedo para que, ¿cómo lo estamos haciendo? Y bien, a veces este miedo que se ve reflejado nos lleva a hacer ciertas conductas, ciertas acciones como padres que no podrían ser las más adecuadas ni las más convenientes. Queremos buscar su felicidad desde este momento. Lo único que podemos tener en mente es pensar que queremos que sean felices. De tal manera que nos puede preocupar muchísimo cuántos amigos tienen, cómo la está pasando, cómo le fue en el colegio, que realmente queremos que esté contento.
Pero esto nos puede llevar a una gran frustración de ambas partes, por parte de ellos y por parte de nosotros. Por otra parte, aunado a este cúmulo de inseguridad, que si bien nosotros posiblemente, varios de ustedes, tal vez algunos no, teníamos la oportunidad de hacer niños, de salir de la casa a la calle solos, poder ir a comprar algo a la tienda, poder ir a jugar al patio, a la calle con algunos amigos, esto ya no es tan fácil. En algunos momentos y en algunos lugares se vuelve prácticamente imposible. Además, vivimos lo que algunos sociólogos denominan el momento VICA. ¿Qué es esto del momento VICA? Este momento VICA, por sus siglas en español, quiere decir que estamos moviendo un alto grado de volatilidad. Tenemos cambios muy frecuentes, cambios que se están manifestando de manera muy rápida y cambios que son realmente significativos. Como bien habían dicho, en mi experiencia de estar dando sesiones y conferencias a padres de familia a lo largo de todos estos años, pocas veces había realizado esto de manera remota como lo estamos haciendo. Pero bien, son cambios que tenemos que irnos adaptando. Y así como este, se nos están presentando muchísimos cambios de manera muy repentina, de manera muy rápida. La letra I, correspondiente a este fenómeno VICA, es de la incertidumbre. Una incertidumbre que en ocasiones nos está matando. Hay acontecimientos y resultados que son inesperados. Realmente no sabemos qué es lo que está pasando cada día, cada minuto. Y esto lleva a un grado de complejidad para ir viviendo, para ir conviviendo, para realizar nuestra tarea educativa como padres. Hay una serie de factores que se van conjuntando y que van complicando realmente la situación, la forma de educar, la forma de estar ejerciendo esta paternidad. Y por último, la letra A de este momento VICA es una falta de claridad. Hay mucha ambigüedad. Hay mucha ambigüedad en donde a veces no sabemos si cargarnos un poquito más a la derecha, a la izquierda, qué ir tomando. Esto nos va dificultando poder entender realmente la situación, poder comprender a nuestros hijos, poder comprender sus emociones, poder entender el entorno que nos está envolviendo y, por supuesto, todo esto se nos va dificultando. Entonces, por un lado tenemos esto de un fenómeno de mucha inseguridad, aunado a las consecuencias que estamos viviendo del momento VICA. Son dos aspectos que quiero dejar como preámbulo: la inseguridad y el momento VICA, que ya dijimos, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Pues bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque es con lo que tenemos, es nuestro presupuesto actual. Es decir, esto nos puede llevar a generar mucho miedo en el momento de educar. Tenemos miedo de cómo va a ser el futuro de nuestros hijos, de qué les va a venir. Tenemos miedo de un futuro inmediato, es decir, qué va a pasar en un par de meses, qué va a pasar con el ciclo escolar, qué va a pasar con su salud, con sus amigos, sus cumpleaños, sus graduaciones. Todo esto nos va generando este miedo. Y este miedo que nos va afectando y de tal manera que tratamos de actuar y va influyendo en nuestra toma de decisión en el momento de ir educando. ¿Qué sucede? Pues ante esto, una de las reacciones que vamos teniendo es querer buscar lo mejor para ellos, querer proporcionarles lo mejor que podemos. De tal manera que por eso hemos elegido un colegio muy bueno para ellos. Queremos muchas veces proporcionarles juguetes o accesorios, ropa, comida, viajes, lo mejor que se pueda. A veces podemos estar cayendo de estar queriendo buscar hijos perfectos, hijos de 10, hijos que resalten en todo prácticamente, en el fútbol, en el ballet, con los amigos, en lo académico, etcétera. Queremos una perfección, queremos realmente que sobresalgan, sin tener en cuenta que esto puede ir eh, complicando las cosas más adelante, que vamos a ir viendo en este momento. Es decir, tanto queremos que vayan brillando y queremos proporcionarles cosas
que a veces queremos iniciar lo antes posible. Entonces, tenemos esta inseguridad, estos resultados del fenómeno VICA, que nos llevan a actuar en algunas ocasiones con mucho miedo. Y entonces, ese miedo, lo que buscamos a la hora de educar es poder sentirnos seguros. Efectivamente, quiero sentirme seguro de que estés bien, de que estés tomando tus clases a tiempo, de que tus alimentos sean los adecuados, de que en las clases estés tomando lo mejor posible. Quiero que en todo tu actuar yo sentirme seguro y quiero brindarte seguridad. Y eso, una de las formas en donde lo vamos logrando es teniendo un control prácticamente absoluto. Controlamos todos sus movimientos, todas sus acciones, todo su entorno, porque eso nos brinda seguridad, porque eso nos da confianza, porque ese control nos brinda un poquito de bálsamo para ese miedo y esa inseguridad que estamos viviendo. Pero si se fijan en la lámina, ¿qué sucede del otro lado? ¿Qué sucede con nuestro hijo? ¿Qué sucede con la otra persona? A mayor control que ejercemos, menor es la libertad. La libertad queda mucho más pequeña, más limitada, más coartada. Tenemos mucho control, nos brinda mucho más seguridad, pero la libertad es limitada aún. ¿Qué sucedería? Veamos la siguiente lámina. Es decir, conservando esa misma seguridad, al ir soltando un poco el control, a ir permitiendo que tenga acciones, que tenga toma de decisiones, que tenga autonomía en ciertas actividades, en ciertas decisiones, incluso en ciertos sentimientos y emociones, la libertad comienza a crecer. Eso que hemos escuchado tanto de esta libertad responsable y que educamos para eso, para ejercer una verdadera libertad de forma responsable. Creo que es uno de los principales ideales que tenemos en la educación familiar. Entonces, son los dos polos que vuelvo a regresarme. A mayor control, menor libertad. Y que tenemos que ir dando paso poco a poco, a ir soltando de manera paulatina ese control para que nuestros hijos crezcan en mayor libertad y lo hagan de manera responsable, alcanzando una autonomía. De aquí se trata esto en primera parte. Entonces, vamos a ver. La primera parte del tema, del título, hijos nenes. ¿A qué me refiero con hijos nenes? ¿Cuántos de ustedes posiblemente ya han escuchado este término de la hiperpaternidad? ¿Qué es eso de la hiperpaternidad? ¿Que soy un superpapá? ¿Que estoy a la vanguardia? ¿Que estoy de moda? ¿Que soy el número uno? ¿Qué se refiere exactamente este fenómeno, esta forma de crianza y de educación que está muy en boga y que lo que sucede y tiene una característica fundamental que es poner una atención desorbitada a los hijos? Quiere decir, es importante atenderlos, no quiero decir que no, pero es una atención de manera desorbitada. Lo dice la autora del libro Hiperpaternidad, del modelo mueble al modelo altar, Eva Millet, y ahí lo narra muy bien, estas características. Actualmente, algunos padres podrían confundirse en este proceso ante esta incertidumbre, ante esta complejidad de educar, ante esta inseguridad y estos miedos, en donde podremos confundirnos y entonces pensar que a mayor cantidad de cuidados que le brindemos a nuestros hijos, mayor es el afecto que les estamos entregando. Y habría que tener cuidado con esto. Vamos haciendo un checklist para ver realmente qué tanto podría yo estar cayendo en este rubro de ejercer un estilo educativo de hiperpaternidad o qué tanto no. Pueden ir poniendo cada uno de ustedes un checklist y dice, ¿realmente me adelanto en todo momento a los problemas que puede enfrentar mi hijo? ¿Soy el primero? ¿Trato de resolverle los problemas? 2, ¿estamos realmente pendientes de ellos en todo momento? Es decir, si sale a jugar, si va a la clase, si está en la clase de violín, en el ballet, con los amigos, en todo momento es estar al pendiente de ellos. Parece que los sofocamos.
A veces se convierten en personas intocables, que nadie les diga nada, que nadie los mire, que nadie los vea feo. Se vuelven como seres intocables. A veces hay que defenderlos a toda costa, tengan razón o no tengan razón, es mi hijo, y estos padres de la hiperpaternidad los quieren defender a todo pulmón, ante cualquier cosa. Les quieren solucionar todos los problemas. Es más, la premisa es que no sufran, que no padezcan. Y esto lo que sucede es que existe mucho miedo, como les venía diciendo, de cuál será el futuro de nuestros hijos. Y entonces tratamos de ir cubriéndolos de todo esto para que no sufran. Pero este modelo lo que va haciendo es que va dejando a un lado esta posibilidad de alcanzar la autonomía. Una autonomía que, como habíamos dicho en la lámina anterior, lo que buscamos es que crezcan en libertad, que realmente tengan un dominio de sí mismos, que realmente se conozcan, se acepten y que se dominen a ellos mismos. Entonces, esta hiperpaternidad tiene dos efectos, tiene dos caminos, como bien vemos ahorita aquí. Por un lado, los padres helicóptero y por otro lado, los padres aplanadoras. ¿Qué es esto? Están muy curiosos los títulos, pero así está denominado y es una corriente que se ha difundido mucho en Estados Unidos, en Europa y seguramente ya aquí en México lo podemos evidenciar ahorita que lo estemos platicando. Estos padres helicóptero corresponden a ese perfil de padres que se encuentran, como les decía, orbitando, sobrevolando en todo momento el actuar, pensar, sentir de los hijos. Es más, es un anticiparse a todos sus deseos, a todas sus necesidades. Es estar completamente atentos a lo que piensan, a lo que dicen, a lo que quieren. Bastaría nada más levantar la mano y ¿qué quieres? Aquí está. Este es el fenómeno de los padres helicóptero. Y por otra parte tenemos los padres aplanadora. ¿Qué son estos padres aplanadora? Aquellos que tratan de la manera posible de ir allanando, de ir aplanando, de ir suavizando el caminar, el andar y el desarrollo para que no tropiecen con absolutamente nada, que no tengan la menor dificultad. Y ante la menor dificultad salimos y tratamos de quitarles eso. Estos son los hijos nenes. Esta sería la forma en que estuviéramos cayendo con este estilo de la hiperpaternidad, con estos dos extremos de irnos a ser unos padres helicópteros o unos padres aplanadoras. ¿Qué sucede? Pues las consecuencias me parece que todas las hemos visto. Hay un artículo muy interesante que me gusta mucho y que se lo recomiendo, lo pueden bajar en internet, se llama ¿Cómo anular a una persona? Caramba, el título es dramático. Si por un lado lo que estamos buscando es ir soltando ese control para que nuestros hijos y la persona vaya creciendo en libertad, ejerciéndola de manera responsable, qué triste y qué pena sería que los principales educadores de ese acompañamiento en la consolidación de una personalidad madura podamos ir anulándolo. ¿Cómo anular a una persona? Y este artículo resalta varias cosas, pero entre ellas dos muy importantes. Y dice, el manual, si quieres anular a una persona, evítale todo esfuerzo. Evítale todo esfuerzo. Y es una premisa muy buena para que reflexionemos qué tanto le permitimos a nuestros hijos, desde muy pequeños, medianos, jóvenes, adultos jóvenes, que se esfuercen. La vida nos proporciona muchísimas oportunidades para esforzarnos todos los días. No se las robemos, no se las quiten, denle la oportunidad de enfrentarse a ellas. Y por otro lado dice, darles absolutamente todo. Evitarles que se esfuercen, impedirles que trabajen, que propongan, ¿sí? Que enfrenten sus propios problemas o posibilidades, veámoslo de esta manera. Más que problemas, son posibilidades que cada día les presenta y que tienen que ir resolviendo de manera creativa, sacar y buscar en todas sus potencialidades y decir, caramba, ¿cómo puedo hacer esto? El punto aquí es que muchos padres pueden pensar que están
haciendo lo correcto, que están haciendo algo incluso bonito, algo bueno. Pero en definitiva, de acuerdo a este artículo, están empleando un arma muy poderosa para anular a una persona. Bien, esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de hijos nenes, hablando de esta hiperpaternidad, con estas dos vertientes de padres helicópteros, todo el tiempo estar supervisando, o por el otro lado, quererles poner una alfombra roja de pétalos para que todo sea suavecito. Lo que podríamos conseguir es irles anulando al grado de su persona. Efectos que puede traer esto, que a veces no los vemos tan claro, que a veces no son tan evidentes, porque ahorita al niño tú le regalas un balón, una pelota, los juguetes, y va a ser muy feliz, te va a sonreír y te va a decir, papito, mamita, te quiero mucho. Aparentemente es el más feliz, quizás el más contento. Habría que preguntar realmente esa felicidad plena. Pero bueno, seguro ninis, es la segunda frase de nuestro título. Hijos nenes, seguro ninis. Y en esto les quiero compartir por qué pusimos este tema. Y hace unos años, en el 2013 precisamente, realicé un estudio, una investigación, junto con un profesor del IPADE del área de factor humano, en donde nos dimos a la tarea, porque nos llamaba mucho la atención que cada día era más alta la edad en que los jóvenes alcanzaban cierta autonomía. Es decir, cada día era mucho más frecuente observar que los jóvenes permanecían en la casa paterna y por distintas circunstancias no salían de ella y no daban un siguiente paso, posiblemente alcanzando esta autonomía que estamos planteándonos. Y entonces, como resultado de ese estudio, resultó esto del síndrome de la autonomía postergada en adultos jóvenes. Una serie de investigaciones que se hicieron y cuestionarios y trabajos fueron aplicados, por una parte, a los jóvenes y por otra parte, a los padres de familia, segmentando diferentes edades, segmentando incluso cuestiones de número de hijos, etcétera. Algo que nos llamó la atención y una de las características principales en el estilo educativo era la forma en que se relacionaban los padres de familia con los hijos. De una forma muy suave, muy comprensiva, de una manera muy sobreprotectora, exaltando mucho la sensibilidad, exaltando mucho más el sentir más que el sentido, enfocándonos a sentir, que sientan, que esté a gusto, que esté contento, que esté cómodo y dejando a un lado quizás una parte más de sentido, de proyecto, de ideales, de objetivos, de ilusiones. Estas son algunas características que se veía repetitivamente en este estilo educativo. Y por otro lado, datos duros que nos llamaron la atención, que fueron muchos y que fuimos integrando de manera correlacionada para poder sacar conclusiones. Algunos datos que nada más les quiero poner sobre la mesa es que el 50% de los jóvenes comentaban que no tomaban las decisiones en cuestiones ordinarias en su propio hogar. Es decir, había alguien más que las tomaba por ellos. Desde cuestiones muy cotidianas, muy rutinarias, ya edades quizás de 17, 18, 19 años, en donde únicamente el 50% sentía que ellos tenían la posibilidad de tomar estas decisiones. 60% de los jóvenes creen que sus papás hacen las cosas por ellos para impedir que se equivoquen. Y de verdad que es una tentación muy grande. No nos gusta ver a nuestros hijos que se equivoquen, que fallen. Solo basta ver, ir a un partido de fútbol, cómo nos ponemos los papás cuando no tira bien el penal y la falla. No nos gusta que falle. No nos gusta que como dicen, era suya, la tenía y la dejó ir. Y entonces podríamos tener la tentación de meternos a la cancha y tirar nosotros mismos el penal. Esto, aunque suena muy chistoso, puede estar sucediendo en la vida diaria, en otros aspectos. El 80% de los jóvenes creen que sus papás son permisivos. Lo perciben, lo saben, lo conocen. Hay chicos en estudios que han dicho, yo le contesto a la sexta o hasta la séptima.
Ya sé que tiene su tiempo. O sea, no contesto ni hago caso ni a la primera ni a la segunda porque sé que en la quinta, en la sexta, en la séptima, entonces sí ya debo de obedecer. Pero las demás, conozco que es muy relax. Nos tienen tomada la medida. Todos estos resultados, una de las conclusiones al integrar toda esta información, se las comparto aquí literalmente. Una vez que hicimos la recolección de todos los datos, hicimos todo el análisis, dice, la hipótesis plantea que algunas deficiencias de la educación que dan los padres a sus hijos podrían llegar a propiciar una autonomía postergada en sus hijos entre 25 y 35 años, con manifestaciones de ausencia de proyecto de vida, falta de motivos para buscar la independencia, carencia de recursos interiores, intelectuales y de carácter. Caramba, pues todo esto es lo que conlleva formar y educar en la familia. Que no se haya logrado que al final de unos años, 18, 20, 22, los años que sean, la persona tenga un proyecto de vida, tenga un motivo para poder dar un paso adelante, o que efectivamente no cuente, si lo quiera, sí tiene el proyecto, pero no cuenta con los recursos internos, ni de manera intelectual, ni de carácter, ni de personalidad. Si, como bien dice el estudio, te tocó ser del 50% que todo decidían por ti, cómo peinarte, cómo vestirte, a qué hora comer, a qué hora bañarte, a qué hora hacer todo, cuándo hacer tu tarea, cuándo no hacer tu tarea, qué deporte elegir, qué no elegir, todo te lo van resolviendo. ¿Cómo vas a tener esa capacidad y esos recursos que te permitan construir ese proyecto, alcanzar esa autonomía y contar con esos recursos de carácter, de personalidad, que realmente tu temperamento lo vayas educando para ir consolidando un carácter firme y alcances esa plenitud de tu personalidad? Pues bien, este es el preámbulo, hijos nenes, seguro ninis. Y lo que nos toca es cómo educar hoy. Muy bien, Sergio, qué bueno. Tenemos la cuestión de la inseguridad. Esto nos provoca muchos miedos en el momento de educar. Podríamos habernos ido a una inclinación de esta hiperpaternidad y no queremos posiblemente pasar a las estadísticas de la autonomía postergada de adultos jóvenes. Queremos formar hijos libres, felices, seguros. ¿Cómo educar hoy? Pues buena pregunta, ¿verdad? En la que nos fuimos a meter. ¿Cómo educar hoy ante todas estas circunstancias? Haciendo la reflexión, me parece que hay 3 elementos clave que tenemos que reflexionar y que podemos hacerlo esta noche. El primero es, si estamos hablando de cómo educar hoy, aunque suene obvio, creo que vale la pena que recordemos qué es verdaderamente educar, cuál es la ontología de la educación, a qué nos referimos con educar, porque todo el mundo educamos, y como dice el libro del doctor Jesús Amaya, unos peor que otros. ¿Cómo educamos? Entonces vamos a ver ahorita qué es precisamente educar. Por otra parte, una vez que tengamos claro y que refresquemos esa idea de educar, vale la pena entender y conocer que hay unas diferentes etapas evolutivas y características muy especiales para que entonces podamos educar precisamente acorde a la etapa evolutiva. Porque hay veces que estamos tratando al adolescente como si fuera un niño de 3 años y al niño de 3 años como si fuera de 10 y al de 10 ya no sé cómo, ¿verdad? Entonces es importante conocer la etapa evolutiva. Y por último, apoyarnos de esto que llaman los periodos sensitivos. ¿Qué es esto de los periodos sensitivos? Es un apoyo en el momento de educar que podemos identificar esta etapa evolutiva y ahí poder avanzar más y llegar a más. Vamos viendo cada una de ellas, si les parece bien. La educación. Hay muchas definiciones de educar, muchísimas. Grandes pedagogos han dado diversas aproximaciones a esto de educar. Yo quise traer el día de hoy una definición clásica de don Víctor García Oz, que tiene todo un tratado de educación personalizada, y dice que la educación es el perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente humanas. Caramba, 9 de la noche, me llaman a una conferencia para salir con esta definición, hay que hablarla con un poquito más de calma y lo vamos a hacer. Vamos a dividir esta definición. Perfeccionamiento.
Cuando hablemos de educación y pensemos en que estamos educando a nuestros hijos, tenemos que tener esa premisa. Estamos perfeccionándolo. ¿Y por qué? Porque el ser humano es moldeable. Es moldeable con un fin de perfección, de mejora. Lo que hemos escuchado tantas veces hoy en día, sacar la mejor versión de ti mismo, mejorar. Cuando hablemos de educación, tenemos que hablar de perfección. Intencionalmente, ¿qué quiere decir? Que no se va a ir dando las cosas solitas. No se da como el pasto o el jardín que solito crece. No, hay que regarlo, hay que abonarlo, hay que cortarlo. Si eso hacemos para que crezca sano, fuerte y bello, lo mismo tenemos que hacer con la persona. Esta perfección tiene que ser de manera intencional, de ambas partes, del educando y del educador. Acorde a la etapa evolutiva, por eso habíamos dicho. Como dice el dicho, no podemos pedirle peras al olmo. Tenemos que irlo haciendo acorde a esa etapa que estamos hablando. Es un perfeccionamiento intencional. Interviene la voluntad. De las potencias. ¿Qué quiere decir esto de las potencias? Tiene que ser que debemos de ir acompañándolo a descubrir y ayudarle a que descubra todas esas capacidades, todos esos dones, todos esos talentos que tiene, que son suyos y que su tarea es irla construyendo. Tenemos que ir construyéndonos permanentemente. ¿Y con qué? Con esas potencias que tenemos, que están en potencia, tenemos que desarrollarlas. Entonces, el momento de educar es hablar de perfeccionar por propia voluntad esas capacidades que tenemos. Y específicamente humanas, contamos con lo que es la inteligencia, la voluntad, nuestra libertad. Este es el término de educar, que seguramente todos ya conocen bien, pero que me parecía importante que volviéramos a recordar. Y entonces, si ya sé que educar y tengo que educar hoy y lo quiero hacer bien, vale la pena conocer las etapas evolutivas. Vale la pena entender que todas las personas en ese camino de construcción, de autoconstrucción, vivimos diferentes etapas. No podemos educar iguales a desiguales. Cada una de las imágenes que vemos aquí va creciendo y tiene una necesidad cuando son pequeños. Lo interesante aquí es que cuando son muy pequeñitos, los cambios y el desarrollo en estas etapas evolutivas de las primeras etapas es muy rápido, es muy evidente. Vemos que ya gatea, que ya habla, que ya camina, que ya dice una palabra y son muy rápidos todos esos cambios. Posteriormente, cuando ingresamos a la etapa evolutiva en donde está centrada el día de hoy la conferencia, esta segunda infancia, que estamos hablando con niños de preescolar, estos cambios continúan, aunque van siendo un poco más graduales, pero todos se van interrelacionando. La parte psicomotriz, la parte cognitiva, la parte del lenguaje, la parte afectivo-social, todos estos se van engranando y van formando distintas características. Lo importante aquí es entender que las etapas evolutivas a lo largo de la vida y de la historia han sido las mismas. El reto actualmente es entender que, eh, que las generaciones cambian, ¿sí? Efectivamente, las generaciones van cambiando y entonces, y con esto que van cambiando las generaciones, el entorno en el que nos desenvolvemos cambia. La etapa evolutiva no ha cambiado. Nuestro entorno, y así encontramos la generación de los millennials, la generación X, la generación, ¿no? Todas estas generaciones sí va cambiando. Por eso entendemos que la forma de educar de nuestros abuelos fue muy distinta a la que nos educaron a nuestros padres. Y la forma en que nos educaron nuestros padres puede ser distinta por el entorno que nos rodea, por las características que tiene cada una de estas generaciones. Sin embargo, hay que adaptar esas generaciones a la etapa evolutiva que esa es permanente en el ser humano. ¿Y cómo lograrlo? ¿Cómo podemos sacar provecho? Pues con la tercera parte que les decía. Es decir, ya tenemos más claridad en qué es educar. En segunda instancia, ya sabemos que hay que identificar ciertas características y rasgos de la etapa evolutiva en sus diferentes dimensiones. Y por último, nos puede ayudar mucho los periodos sensitivos.
¿Qué es esto de los periodos sensitivos? Los periodos sensitivos están inscritos en el organismo, están como en el chip, vienen precargados en cada uno de nosotros. Se dan por intuición, ¿sí? Y esto lo que nos permite es actuar de una determinada manera con mayor facilidad en un momento específico de nuestro desarrollo. Voy a poner un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. En la pantalla tenemos un niño para andar en bicicleta. La edad o el rango de edad en donde el niño tiene ese impulso, ese deseo, ese instinto por comenzar a aprender a andar en bicicleta, mantener un equilibrio, vamos a pensar que son entre los 5 o 6 años, un rango de edad. Y entonces, si el papá o la mamá también aprovechan esto y dicen, papá, yo quiero una bicicleta, y te pones a dar 4 vueltas a la cuadra, ahí a la privada, hasta que lo logra, rápidamente puede adquirir esa habilidad, esa destreza, porque está recorriendo un periodo sensitivo. La pregunta que les haría hoy es, ¿puedo enseñarle a mi abuelita de 80 años a andar en bicicleta? Pues sí, en potencia sí podría. Pobre abuelita va a perder los pocos dientes que le sobraban, se va a quebrar la cadera, va a sufrir muchos accidentes. ¿Por qué? Porque ya se le pasó ese periodo sensitivo en donde estaba más programado, si así lo querimos, para poder desarrollar ciertas acciones. Lo mismo si pongo a un niño de 1 año y medio, 2 años, potencialmente podría andar en bicicleta también, pero no es la edad adecuada. A lo que voy es, los periodos sensitivos hay que conocerlos porque son etapas y momentos del desarrollo de las personas que facilitan, predisponen y requieren mucho menor esfuerzo y logramos mucho más cuando educamos en ese momento. Entonces, fíjense qué maravilla, teniendo la claridad de qué es educar, perfeccionar las potencias de manera intencional, específicamente humanas, detectando perfectamente las características que envuelven a un niño de 5 años, de 4 años, de 6 años, o las diferentes etapas aún de tercera infancia, en la pubertad, en la adolescencia, en la juventud. Hay que conocer cada una de las etapas para no sorprendernos. Esto de los periodos sensitivos, les comparto aquí una imagen que posiblemente no van a alcanzar a ver a detalle, pero quiere decir que está en la parte superior la edad, desde 0 años hasta 20 años. Y de ahí tenemos una serie de conceptos, ya sea a desarrollar de manera intelectual, de manera física o de manera volitiva, es decir, el desarrollo de las virtudes. Y entonces encontramos que entre los 0 y los 3, 4 años es propicio para empezar a desarrollar esa sensibilidad a la música, al equilibrio, aquí nos la está marcando, de 3 a 5 años, que yo les estaba diciendo para andar en bicicleta, y entonces lo pongo a andar en bicicleta cuando está ese periodo, la lealtad. Y así tenemos leer, escribir, el cálculo mental, la imaginación, los deportes, la solidaridad, justicia, el pudor, la amistad. Cada uno puede tener una etapa, un momento que si yo lo conozco y en ese momento, de manera intencional, pongo un plan de acción para poder desarrollarlo, vamos a poder lograr más y con menor esfuerzo. Fíjense bien, yo me enmarqué aquí 3 virtudes. 3 virtudes que van igual, de empezando casi desde los 0 años, bueno, medio año, hasta por ahí de los 8 años. Y son el orden, la sinceridad y la obediencia. Dicen los expertos que antes de los 6 años habría que construirse un oso feliz. ¿Qué quiere decir esto de construir un oso feliz? Pues que en estos primeros años tenemos, de acuerdo a los periodos sensitivos, la oportunidad de empezar a formar mucho más en el orden. Es decir, ¿cómo les va a entrar el orden a esa edad? Por los ojos. Lo que vayan viendo en nosotros y en su entorno les va a ir facilitando, les va a ir despertando la curiosidad por vivir el orden. Que lo vayamos motivando de manera positiva, con cariño, con paciencia.
Después ya aterrizando a cosas físicas, cada cosa en su lugar, que vaya conociendo. La puntualidad es vivir el orden, la puntualidad al levantarse, al dormir. Qué difícil en estos momentos en que todo ha cambiado, en que posiblemente ya no hay escuela, en que las clases son a distancia, en que todo el entorno, no debemos de dejar de aprovechar y de seguir de manera intencional propiciando y generando esa virtud del orden. Si no lo hacemos de esta manera, y como dicen, nos dormimos en nuestros laureles, y entonces, pues está chiquito, no pasa nada, deja que ahí tengan los juguetes, hay una persona que nos ayuda y que los puede recoger, la mamá se desespera porque no lo hace bien, entonces yo mejor lo hago. Espérate cuando llegue la adolescencia, y entonces entres a su habitación y digas, ¿cómo le hago para que sea ordenado? Pues va a pasar lo mismo que con mi abuelita. Puedes lograr que tu adolescente a los 17, 15, 14 empiece a desarrollar la virtud del orden. Sí, quizás va a haber muchas fricciones, muchas caídas, muchos tropezones, muchas caídas de dientes, pero se puede. ¿Qué mejor ahorita que están iniciando? Detectar perfectamente esos periodos sensitivos y aprovecharlos. Entonces decía, hacer un oso feliz. Orden, orden. El punto número 2 es la sinceridad, ¿sí? Y lo mismo, darles ejemplo, ser coherentes con nuestro ejemplo, ser congruentes, de todos se fijan. Los hijos nos están observando todo el tiempo y nada más van checando lo que decimos, lo que hacemos, cómo tratamos a las personas que trabajan con nosotros, cómo les hablamos a nuestra esposa, cómo le hablamos a nuestro esposo. Todos se van fijando. Si somos coherentes y decimos la verdad, si realmente hablamos con sinceridad. Y por último, la obediencia. Qué maravilla poder desarrollarles esta virtud de la obediencia. Y para esto, los primeros que tenemos que hablar con mucha claridad y dejarles muy claro lo que esperamos y lo que queremos de ellos, somos nosotros, somos los maestros. ¿Cómo queremos que obedezcan si no somos precisos, si no somos claros, si no damos la instrucción de manera concreta y sobre todo, si no le damos seguimiento? Si somos consistentes, porque hoy sí te puedes levantar tarde, mañana no, hoy estoy de malas, pasado sí, y entonces no se va formando una rutina que se les vaya desarrollando esa virtud de la obediencia. Reglas, reglas claras. Aplicar la regla, la fórmula de las 4C en cuestión de reglas, las 4C, que sean claras, cortas, concretas y cambiar de tema. No estarnos embarcando ni constantemente machacando lo mismo. Sean claras, cortas, muy concretas, muy específicas y cambiar de tema. Bien, vamos a formar un oso feliz en estas primeras etapas para que realmente podamos ir avanzando. Y entonces vamos creando un andamiaje que le va a ir ayudando a contar con mayor seguridad, a saberse desenvolver. Son herramientas básicas que le van a ir ayudando en esa construcción. ¿Cómo educamos a tus hijos para que crezcan seguros? ¿Cómo educarlos para que crezcan seguros? Esa es la gran interrogante, esa es la pregunta y quizás lo que nos trajo a reunirnos este día, hoy, a todos en esta noche. La respuesta es tan sencilla y a la vez tan complicada. Me van a decir, oye, Sergio, ¿nos tuviste aquí en esta convocatoria para salir con esto? Posiblemente sí, pero no es tan sencillo como parece, ni tan difícil como va a sonar. ¿Cómo educar a tus hijos para que crezcan seguros? Con amor, con un verdadero ejercicio del amor, que realmente seamos capaces de brindarles ese amor. Hombre, pues qué fácil. Habría que entender ahí qué realmente estamos conceptualizando por educar con amor. Yo lo que les diría en este sentido es que debe de ser un amor cargado de exigencia, un amor cargado de ternura. Efectivamente, debemos ser muy tiernos. Un amor cargado de esfuerzo. No les robemos la satisfacción de generar sus propios logros. Así sea abrocharse los zapatos, vestirse,
peinarse, etcétera, ayudarte en la cocina. A lo mejor puso los cubiertos chuecos. No lo hizo de la mejor manera y la mejor perfección que tú lo podrías hacer. Pero el logro que va a sentir y la satisfacción de poder tener algo, de esforzarse, le va a ir fortaleciendo su autoestima, sus capacidades, su autoimagen de decir, soy capaz de tener logros a pesar de las dificultades. Porque las dificultades siempre existirán. Con sensibilidad, es decir, hay que tener mucha sensibilidad para entender a cada uno de los hijos, porque ahí viene un poco lo más complicado. Los que tenemos más de un hijo, cada uno es tan distinto. Y repito, lo que con uno nos funcionó, no nos funciona con el otro. No podemos educar igual a desiguales. Y entonces tenemos que ir desarrollando una sensibilidad muy aguda para ir entendiendo y conociendo a cada uno. Un amor, ¿sí? Un amor cargado de presencia, de una verdadera presencia. Y aquí en mi experiencia, a lo largo de todos estos años, cuando vemos matrimonios que han alcanzado su meta, su proyecto, y otros matrimonios que pues no lo van alcanzando del todo, hemos podido ver y he podido constatar que la presencia principalmente del papá es fundamental. Aquí exhorto a todos, pero principalmente a los papás, tener mucha presencia y aplicar las 4P, las 3Ps: presencia, paciencia y prudencia, vitales y muy necesarias. Presencia, paciencia y prudencia. Y sobre todo, el último punto, en el amor, que a veces nos dificulta mucho, pero me parece que es lo que ayuda demasiado para poder ir creciendo, es la distancia. Que ese amor esté cargado a la distancia. Hay veces que para que la planta florezca necesita espacio, necesita aire, necesita tener un ambiente en donde pueda desarrollarse. Muy diferente a lo que estábamos viendo de estos padres helicóptero, que queremos estar sobrevolando, quieren tener su espacio. Y sobre todo que en ese espacio se van a poder equivocar, van a poder fallar. Entonces, ¿cómo educar a nuestros hijos hoy? Con amor. Y como podemos ver, es un amor con estas características: exigencia, ternura, esfuerzo, sensibilidad, mucha presencia, papás, y un poco de distancia. Un poco de distancia siempre les viene bien. Bien, ya que tenemos claro cómo podemos ir generando mayor seguridad para que nuestros hijos vayan creciendo en esa libertad, en esa autonomía que estamos buscando, y que una forma de conseguirlo es ejerciendo un verdadero amor, cuidando estos detalles, me parece que en toda familia debemos de tener algunas máximas, algunos principios dentro de nuestro proyecto educativo familiar. Yo te invito a que el día de hoy, después de la conferencia o mañana o este fin de semana, realmente con tu esposa y tu esposo, platiquen y revisen, oye, ¿cuáles son las máximas con las que educamos? ¿Cuáles son las máximas que nos planteamos en nuestro estilo educativo? Y aquí les quiero proponer solamente algunas por si les sirven. En primer lugar, olvídense, cancelen su suscripción a buscar hijos perfectos. A buscar hijos perfectos que sea el campeón del torneo nacional de prematernal, ¿no? Y que sea la bailarina de ballet número 1 y que de la orquesta sea la concertista que sea. A ver, no quiero decir que no busquemos esa perfección y ese desarrollo, pero lo que tendríamos que ayudar es que realmente, más que hijos perfectos, sean hijos auténticos, que busquen y encuentren verdaderamente sus potencialidades y que las desarrollen al máximo, al máximo. Sí, si nació con 100 en simpatía, para cuando terminen sus años tendría que tener 1,000,000 en simpatía. De eso se trata. Pero si no nació simpático, y si está limitado con 3 pies izquierdos, y si lo que tú quieras, no queramos buscar hijos perfectos por prestigio, por vanidad, no sé, por ego o cualquier otra razón que pudiera ser. Busquemos que sean más bien hijos auténticos. Nosotros como padres de familia tenemos que ser más un marco de referencia
más que un obstáculo en ese proceso de alcanzar su autoconstrucción. Que les ayudemos, que seamos ese marco de referencia y decir, ah, caray, por aquí. Como cuando vamos en las carreteras y vemos esos letreros luminosos donde nos dicen por la derecha o por la izquierda. Y nosotros ya libremente decidimos si nos vamos por la cuota o por la libre. Pero qué tristeza y qué inseguridad proporciona cuando vamos por esas carreteras que no hay alumbrado, hay unos señalamientos todos oxidados, poco claros, que nos llenan de inseguridad y posiblemente nos hacen hasta salirnos del carril y tener un accidente fuerte. Pues los padres de familia tenemos que ser un referente firme para que cada uno de ellos vaya tomando sus propias decisiones y alcanzando su propia autonomía. El siguiente máxima que les quiero compartir es esta frase que escuché de un sacerdote que alguna vez me compartió y a lo largo de los años, pues mi esposa y yo tratamos de aplicarlo y lo hemos compartido con muchas familias. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Hay un ambiente en donde nos empuja como padres de familia a querer brindarles lo mejor. La mejor ropa, el mejor alimento, el mejor médico, los mejores tenis, los mejores viajes, la mejor casa, lo mejor. Esta búsqueda desenfrenada, frenética por brindarles lo mejor, en muchas ocasiones no puede ser verdaderamente lo que es lo bueno para ellos. Cambiemos el chip y cambiemos el orden. Busquemos lo que realmente es bueno para ellos, acorde a su singularidad, a su individualidad. ¿Qué es bueno para él? ¿Cuántos de ustedes han tenido esta opción de decir, a uno de mis hijos los tengo en este colegio y al otro lo tengo en este otro colegio? Porque eso es lo bueno para él, ¿sí? Porque esto es lo que le conviene, porque esto le viene bien, esto le ayuda. Entonces, no caer en esa trampa desenfrenada de buscar brindarles lo mejor, brindarles lo mejor, brindarles lo mejor. No quiero que se malentienda esto, es decir, no es que sea malo eso, pero en el fondo lo que valdría más la pena como premisa es decir, busquemos lo que realmente es bueno para él, lo que le viene bien. Oye, que eso resultó que también es lo mejor que existe, maravilloso, no pasa nada. Qué maravilla que lo que requiere y lo que es bueno para él resultó que es lo mejor que existe, ¿sí? Pero no a la inversa. Me parece que es un poquito más el orden. Número 3, tercer máxima, no se crece en la abundancia. Y efectivamente, a mí me da muchísima risa esta imagen, ver a ese bebé que difícilmente parece que se está sofocado, ahogado. ¿Cómo va a ser posible que haya un crecimiento, un desarrollo ante tanta abrumación? Demos espacio, demos un poco de libertad, demos un poco de libertad para que se pueda ellos ir conociendo más, aceptando más, que se pueda manejar para que entonces pueda tener un proyecto, pueda tener un propósito, pueda tener una meta, una ilusión. No los sofoquemos. Difícilmente se va a crecer en la abundancia. Número 4, no hagas nada por tus hijos que puedan hacer ellos por sí mismos. Es una frase que ya hemos escuchado muchísimo y que lo que va a suceder es que debemos de permitirles que desarrollen esas potencialidades, que sientan la alegría de que lo lograron. Denles la oportunidad de que sus hijos hagan cosas por ustedes, poner la mesa. Fíjense qué maravilla pensando un pequeñito de 3 años, 4 años, que fuera el que tuviera el encargo, la responsabilidad en su casa de, a la hora de la comida, ahora que hace tanto calor, ya empezaron las lluvias, pero que hace un poco de calor, que sea el responsable de ponerle hielo al agua, ¿sí? Y entonces cuando lo sentamos todos a la mesa y tomamos ese vaso de agua fresca, digamos, ¡mmm! ¡Qué rico! ¡Qué maravilla! Pero ¿quién puso esta agua? Oye, te quedó deliciosa, qué maravilla, o sea, está deliciosa, muchas gracias. Y entonces se da cuenta que es capaz de empezar a hacer cosas no nada más para él mismo, sino para los demás. Y encuentra ese gozo y esa satisfacción y ese grado de felicidad al descubrir que tiene capacidades que puede hacerlo. Hay que acompañarlos. Clave y máxima, no hagas nada por tus hijos que puedan hacer ellos por sí mismos.
Y número 5, edúcalos para aprender a amar. Me parece que es la cereza del pastel. Todos los seres humanos nos gusta amar y ser amados. Esta es la mayor aspiración de todos los hombres. Podríamos decir que el ser humano, cada uno de nosotros, estamos destinados a amar. Y si estamos destinados a amar, ¿quién nos lo va a enseñar? Aquí que hay tantos colegios, asignatura pendiente podría ser, así como tenemos tantas asignaturas, y creo que ya lo tenemos, aprender a amar, debemos de, en casa, de manera intencional, de acuerdo a sus potencialidades, enseñar a amar. Y entonces, de esta manera, cuando lo tengamos bien claro, podemos evitar en las trampas del amor. Porque sí, efectivamente dijimos, ¿cómo educar hoy? Con amor. Pero también hay trampas en ese amor. Podemos caer en esta sobreprotección, que lo único que les va a impedir es crecer. Podemos caer en estas trampas del amor, que es el chantaje afectivo. El chantaje afectivo lo único que va a hacer es arrasar con su libertad. Podemos caer con estas trampas de transferir traumas, deseos, frustraciones, que porque yo no logré el campeonato, pues quiero que él sí lo logre, porque ella, no caer en eso, porque entonces lo va convirtiendo en una víctima. Evitar la sensiblería, esta generación que a veces se va formando, la denominada generación de gelatina, ¿no? Es decir, lo único que va propiciando esto es que debilitemos su voluntad. Cada vez que los hacemos más sensibles, se va debilitando su voluntad. Y entonces vamos a hacer este verdadero amor cargado de las notas que ya habíamos dicho hace un momento, de exigencia, de ternura, de esfuerzo, de sensibilidad, de presencia y un poco de distancia. Voy a concluir compartiéndoles esta frase que dice así: el hombre es un ser capaz de resolver problemas y esto lo hace feliz. El problema a resolver es el de su propia vida, es decir, qué hacer con ella. Ayudémosles y acompañemos a nuestros hijos y que nuestra tarea constante en la educación del día de hoy sea para que en el día a día vayan siendo capaces de resolver esos pequeños problemas. Créanme que los hará felices. ¿Cuántos crucigramas, rompecabezas no hemos visto en esta temporada que las familias lo están terminando? Rompecabezas. Es un problema a resolver y que los hace muy felices y muy orgullosos. Pero el verdadero problema que van a tener que resolver es el de su propia vida y qué hacer con ellos. Pues con eso damos fin a esta sesión del día de hoy, que quiero agradecer muchísimo la invitación nuevamente al Colegio Monteverde y a la participación de todos los colegios hermanos que están el día de hoy con nosotros. Cedo los micrófonos para poder pasar a la sesión de preguntas, si gustan. Y dice la primera pregunta: ¿cuál es la mejor manera de ser una figura de autoridad con mis hijos? La mejor forma, me parece, que es entendiendo el fin de la autoridad. ¿Cómo entiendo la autoridad? Una autoridad que ya me fue dada porque soy su padre y entonces eres el principal responsable de la educación de tus hijos y entonces soy tu padre. Y eso te da cierta autoridad. Pero por otro está la autoridad de prestigio. Por un lado está la autoritas y la potestas. Es decir, la autoridad que te es dada porque eres su padre, pero hay otra que es la autoridad que es ganada, que es una autoridad de prestigio. ¿Y cuál es la mejor manera de ser esa figura de autoridad? Con tu congruencia de vida. Recuerdan que hace un momento les decía que en todo momento nos están observando. En todo momento se fijan de lo que haces, de lo que dices, de cómo resuelves tus problemas, de cómo vives tu fe, de cómo tratas a los demás. Esa autoridad te la vas a ir ganando día con día, con tu ejemplo, con tu presencia, con tu paciencia. Aunque no te des cuenta, le estás enseñando a tu hijo a vivir cada día
en cada actuar que tienes. Y lo que pide a gritos es que le enseñes a vivir una vida que, aunque aparentemente, como dijimos, no es segura, muéstrale que es una vida buena, que vale la pena vivir. Y entonces te vas a ir ganando, que te vea luchar, que te vea que te cuesta. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Le cuentas tus errores, le haces ver tus preocupaciones. ¿Cuántos de ustedes podemos llegar y contarles que no tuvimos un día bien y que estamos preocupados? Vuelvo a decir, tiene que ver de acuerdo a la etapa evolutiva. No le vas a llegar a contar tus problemas financieros y económicos y de crisis mundial al hijo de 2 años. Queda muy claro, ¿verdad? Pero sí no formar esa idea del padre perfecto. También parecería eh, que no queremos fallar y que no nos queremos mostrar vulnerables ante los hijos. Creo que ganamos mucho más prestigio cuando nos mostramos tal y como somos, con los pequeños defectos y que nos vean luchar. Siguiente pregunta, ¿cómo hacerle cuando ya pasaron la edad y quieres desarrollar una virtud? Te sientas a llorar. No, para nada. Es posible, siempre es posible, partiendo de la premisa que todas las personas somos moldeables y que estamos en esa permanente construcción. Es decir, tenemos estas dos dimensiones de la educación, que es la educabilidad y la educatividad. Tenemos esa capacidad de ser transformados y de transformarnos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando no te diste cuenta del periodo sensitivo, de reconociste una etapa evolutiva y te la brincaste? ¿Sí? O sea, como que ibas por ahí pajareando y no aplicaste esa educación intencional. Pues es momento de retomar, hacer un plan de acción, ¿sí? Los planes de acción, como ya sabrán muchos de ustedes, están dirigidos al pasado o un plan de acción presente o un plan hacia futuro. En este caso, me parece que tendrías que integrar un plan de acción al pasado, que el plan de acción tiene 4 elementos fundamentales, que es plantearte un objetivo claro. Vamos a pensar, vamos a trabajar en el orden. ¿Con qué medios contamos? ¿Con qué medios cuentas para poder llevar a cabo ese desarrollo de esa virtud en específico? ¿Cuál es la motivación que vas a utilizar? Y en este tema de la motivación puede ser intrínseca, extrínseca y trascendente. Es decir, la extrínseca, pues es lo que ya conocemos, te apuras y vamos por el helado, si terminas esto, vemos la película, etcétera. Pero hay otra motivación intrínseca que es la satisfacción propia que va a sentir de ese deber cumplido. Y hay una tercera motivación que es la trascendente, cuando lo hace por el bien de otro, cuando hace pensando en los demás. Entonces, detecta bien cuál fue la etapa evolutiva, cuál fue el periodo sensitivo, cuál es la virtud que quiere desarrollar y hacerlo. No pasa nada. Únicamente te va a pasar lo que a mi abuelita al querer andar en bicicleta. Te va a costar más trabajo, te va a dar más raspones, pero por eso ponía ese ejemplo en un inicio. Sí es posible, siempre es posible, siempre. Te puede costar un poquito más de trabajo, simplemente, o mucho más trabajo. Siguiente pregunta, ¿cómo podemos reconocer las potencias de nuestros hijos y a su vez hacerlas ver? Muy buena pregunta. Les voy a poner un reto. Traten de observar a sus hijos por 10 minutos jugando o haciendo lo que tengan que hacer sin decirles nada. Sin decir nada. De verdad, suena muy sencillo, pero puede convertirse muy complicado. Nos brinca el deseo a reforzarle, a comentarle, a decirle bravo, a decirle qué bien lo haces. No, 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 no es por aquí. No, mira, mejor ponle un poquito más de agua. Mira, y si lo agarras, intervenimos constantemente. Además de que ya todos vimos los efectos que esto puede tener, a ti no te permite verlo en su conjunto, verlo en su interior. Tú tienes que convertirte como Miguel Ángel, cuando vio y fue capaz de descubrir detrás de ese bloque de mármol la grandeza que había del David. Y entonces, con un plan muy concreto, empezó a cincelar y empezó a darle esos martillazos
para lograr que saliera lo mejor. ¿Cómo hacérselo ver? Solito, dándole la oportunidad de que actúe, de que tome sus decisiones, de que tenga responsabilidades en su casa. Vuelvo a repetir, no que te ayude, que tenga responsabilidades. Dale un encargo que sea su responsabilidad. Y entonces, de esa manera, claro, tienes que descubrir cuáles son sus cualidades. ¿Cómo lo vas a lograr? Obsérvalo mucho, tienes que estar muy presente, porque no nada más con llegar, y quítale un poquito de cosas. Es decir, deja y en estos momentos aprovechen este tiempo que tenemos, las vacaciones, cuarentena, que lo que primero nos brinca, ya estoy viendo miles de anuncios de campamentos, summer camps, actividades, viajes, etcétera, porque buscamos entretenerlos. No lo entretengas, ayúdale a autoposeerse. El entretenimiento es lo más lejano a la autoposesión. Y lo que nos puede ayudar mucho a lograr eso es el ocio, el sano ocio. Déjalo que se aburra, déjalo que se entretenga, déjalo que saque su creatividad y obsérvalo. Obsérvalo y de esa manera vas a ir encontrando y descubriendo cosas que ni te imaginabas. Y seguro ya lo estás empezando a hacer. Hay muchos padres de familia que me han comentado que lo están empezando a conocer cosas que no se habían dado cuenta de sus hijos con esta cuarentena. Última pregunta. ¿Cómo balancear entre ser permisivos y autoritarios? Uf, es una lucha permanente. ¿Cómo hacer ese balance? Primero, detectar en qué balance estás. Todos de alguna manera estamos inclinados ya sea al autoritarismo o al permisivismo. De alguna manera nos inclinamos. Y ellos se acuerdan, les había comentado las 3 P's. Paciencia, presencia y prudencia. La prudencia nos lleva al punto medio. ¿Cómo logramos esa prudencia? ¿Cómo logramos realmente siendo muy objetivos y entendiendo qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es educar y qué es lo que quiero conseguir? Por eso los planes de acción son maravillosos. De verdad los invito a que revisen su proyecto educativo familiar general y luego aterricen y establezcan o actualicen un plan de acción concreto para cada uno de sus hijos. Cuando lo apliques y tengas con mayor claridad, va a sonar la alarma solito cuando te des cuenta que te empiezas a descuidar. El plan de acción, recuerden, son 4 etapas, que me faltó decir. El objetivo, los medios con los que cuentas, la motivación y el último y más importante, el seguimiento. Entonces, cuando tú hagas tu balance y vayas revisando, a ver, dentro de mi plan de acción, ¿qué sí hemos logrado? Vas a irte dando cuenta que te estás balanceando más hacia un lado o hacia el otro. Plan de acción, objetivo, medios, motivación y seguimiento. Pues no tengo nada más que agradecerles su presencia, su paciencia y su prudencia para estar acompañándome este día y que podamos tener este pequeño espacio de reflexión. Gracias al Colegio Monteverde nuevamente y a todos los colegios que han participado, pero sobre todo a ustedes, papás, que están interesados en la educación de sus hijos, al igual que lo estamos todos. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Sergio, muchísimas gracias por tan interesante conferencia, por todos esos conceptos y consejos prácticos que nos ayudan a comprender mejor que la exigencia es parte del amor. Así en nombre de todos los colegios involucrados en este proyecto, nos sentimos muy honrados de cerrar este ciclo de conferencias. Agradecemos su amor e interés por la formación de sus hijos y los esperamos pronto para continuar con este proceso formativo. Colegio Monteverde y Colegios Hermanos, les deseamos muy feliz noche. Gracias.